Manuel Xirot nació en La Palma del Condado, municipio español de la provincia de Huelva, el día 1 de diciembre de 1872, siendo sus padres José Xirot Ruiz y Lutgarda Rodríguez Caro, viviendo en el hogar paterno las esencias del mensaje evangélico. A nivel histórico, el siglo XIX en España comenzó con la regencia de María Cristina, con una duración comprendida entre 1833 y 1840. Durante la misma, sucedieron una serie de acontecimientos que marcarían la historia de nuestro país. Destacarían, entre otros, la Primera Guerra Carlista, la elaboración de la Constitución de 1837, el pronunciamiento protagonizado por Espartero y la regencia del mismo. Cuando finaliza la regencia de Espartero, asciende al poder la reina Isabel II, cuyo reinado estaría dividido en 3 periodos: la década moderada, el bienio progresista y la unión liberal, estando esta última unida al gobierno liderado por O'Donnell. Tras la firma del Pacto de Ostende, comenzará un periodo revolucionario que daría lugar al triunfo de la Gloriosa, que desembocaría en la creación de un gobierno constitucional, presidido por Prim junto con Serrano, como vicepresidente. Esta finalizaría con la abdicación de Isabel II en su hijo Alfonso XII, dando comienzo así a un breve gobierno protagonizado por Amadeo de Saboya, el cual renunciaría al trono en 1873. En este mismo año comenzaría la Primera República Española, contando nuestro protagonista, Manuel Xirot, con tan solo 1 año de edad. En 1881, su familia cambia de residencia, por motivos profesionales, estableciéndose en Gibraleón, en cuya población permanecen durante 6 años, trasladándose a Huelva en 1887. A partir de su mayoría de edad, su vida se verá marcada por diversos hechos que surgieron tanto a nivel internacional como a nivel nacional, los cuales modificarían notablemente la sociedad de aquellos tiempos. En lo social, fue la alta burguesía quien adoptó las costumbres y maneras de la nobleza. Tanto los nuevos como los viejos ricos acudían a banquetes, recepciones en palacios y casas solariegas y, sobre todo, a sesiones de ópera, en donde los palcos reservados eran el lugar apropiado para la vida social más que para disfrutar de la música. La Iglesia vio menguado su poder desde los primeros años del siglo, cuando el Estatuto de Bayona prohibió la Inquisición de manera oficial. Posteriormente, las Cortes de Cádiz de 1812 ratificaron la abolición del Santo Oficio e intentaron llevar a cabo la desamortización de parte de los latifundios en propiedad de la Iglesia. Concretamente, ordenaron la expropiación de todos los conventos con menos de 12 profesos y de los que excediesen de 2 por ciudad y orden. En 1892, año del 4º centenario del descubrimiento de América, acontecimiento muy celebrado en los lugares colombinos de Huelva, Manuel Xirot finalizó estudios de bachillerato a los 19 años con la máxima calificación. Inicia los de Derecho en la Universidad Literaria de Sevilla y, alcanzada la licenciatura, ejerce como abogado en Huelva, contrayendo matrimonio con Manuela Mora Claros, obteniendo como fruto del mismo una hija, Antonia. Doña Manuela, Manolita la llamaba cariñosamente su marido, fue una gran mujer. Vivió dedicada totalmente a su familia y apoyó, sin reserva, la gran labor de apostolado de su marido. Sufrió con él. La donación sin límites a los pobres no restó ni un ápice el amor de Xirot a los suyos. Siempre amó y defendió la vida familiar. Su convencimiento tenía hondas raíces, alimentadas de forma ejemplar, que le marcaron en lo más íntimo de su ser, en el hogar que le vio nacer. Después de ejercer la abogacía durante 10 años, en 1910 cambia su profesión por la de maestro de niños pobres, colaborando en las escuelas del Sagrado Corazón de Jesús, que fundará el vicario de la parroquia de San Pedro, don Manuel González García, quien, al ser nombrado obispo de Málaga en 1916, provocaría que Xirot asumiera la responsabilidad de las mismas. En el año 1910 viajó a Argentina como miembro de la representación oficial de España en los actos celebrativos del primer centenario de la independencia de aquella república sudamericana. Xirot representaba a la Real Sociedad Colombina Onubense. Su sentir hispanoamericano le acreditaba como gran americanista y el más prestigioso representante de Huelva
en aquellas efemérides. Siendo joven, Manuel Surot tomó parte muy activa en el cuarto centenario del descubrimiento de América. Más adelante será vicepresidente de la Real Sociedad Colombino-Onubense. Como vemos, siempre tuvo una participación muy activa en los diversos acontecimientos culturales que se desarrollaban en sus tiempos. A partir de la Revolución Francesa y a lo largo de todo el siglo, la sociedad estamental del antiguo régimen se fue desintegrando para formarse la estructura de clases que se conserva hoy en día. Desaparecen los privilegios legales y, sobre todo, fiscales, que habían disfrutado los nobles y el clero, y asume el poder la nueva clase burguesa surgida de la Revolución Industrial, la cual también precisó el nacimiento del proletariado obrero. En esta nueva situación, motivada por el desarrollo industrial, la lucha de clases descrita por los marxistas tuvo lugar en España con cierto retraso respecto a Europa. En política, los nobles se mantuvieron cercanos al trono y solían formar parte del Senado, ya que, durante la mayor parte del siglo, los liberales moderados, o bien los absolutistas, reservaron la Cámara Alta a la llamada aristocracia social. Lo que más destacaría sería la masonería. Los orígenes de la francmasonería en España se remontan al siglo XVIII. Desde entonces, han existido en España obediencias masónicas importantes, como el Gran Oriente de España o el Gran Oriente Español, entre otras, de las que cabe destacar el derecho humano por ser la primera obediencia mixta que, ya en los años 20 del siglo XX, se instala en España. Es importante destacar durante el siglo XIX el impacto que el krausismo, introducido en 1846 por Julián Sáenz del Río en su libro Ideal de la humanidad para la vida, ejerce sobre la sociedad ilustrada de la época. Se abre, en esta publicación, una relación ideológica entre la doctrina del filósofo Krauss y la masonería. Julián Sáenz del Río nació en Torrearébol, provincia de Soria, el día 10 de marzo de 1814 y falleció en Madrid el día 12 de octubre de 1869. Sáenz del Río fue filósofo, jurista y pedagogo español, introductor del krausismo en España, maestro de Francisco Giner de los Ríos y amigo de Fernando de Castro. Su labor pedagógica fue decisiva en la evolución del pensamiento español y la superación del sistema de enseñanza monopolizado en España por la Iglesia Católica desde el siglo XVI. En España, la cultura se desarrolló siguiendo diversos estilos, tanto en la literatura como en el arte. En la literatura, el realismo caló con suma facilidad, ya que existía un precedente en las novelas picarescas y en el Quijote. Alcanzó su máximo esplendor en la segunda mitad del siglo XIX, aunque sin llegar al punto de rigurosidad de los cánones establecidos por la escuela de Balzac. En Galdós y posteriormente en Clarín, Pardo Bazán y Blasco Ibáñez existían claras influencias naturalistas, pero sin los fundamentos científicos y experimentales que Zola quiso imprimir en sus obras. Comparten el espíritu de lucha contra la ideología conservadora y, en muchas ocasiones, su comportamiento subversivo. También hay que destacar el auge del folletín, con autores como Manuel Fernández y González. El naturalismo en España, al igual que en Francia, también tuvo sus detractores y se crearon grandes polémicas. Entre los opositores se encuentran Pedro Antonio de Alarcón y José María de Pérez, los cuales llegaron a calificarlo de inmoral. Sus defensores más encarnecidos fueron Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. La controversia más dura tuvo lugar a partir de 1883, a raíz de la publicación de La cuestión palpitante de Pardo Bazán. En cuanto al arte, se desarrollan dos movimientos, el realismo y el impresionismo. Realismo es la denominación de un estilo o movimiento pictórico que se dio en Francia a mediados del siglo XIX, cuyo principal representante es Gustave Courbet. El propio pintor fue quien acuñó el término al dar nombre al pabellón que hizo construir para una provocativa exposición de 1855, alternativa al Salón de París, bajo el título Realismo. Posteriormente
se identificó con el movimiento, especialmente a Honoré Daumier, Jean-François Millet y Jules Breton, y a otros pintores como Jean-Louis Ernest Maisonneuve o Fantin Latour. El impresionismo es un movimiento pictórico que surge en Francia a finales del siglo XIX en contra de las fórmulas artísticas impuestas por la Academia Francesa de Bellas Artes, que fijaba los modelos a seguir y patrocinaba las exposiciones oficiales en el Salón parisino. El objetivo de los impresionistas era conseguir una representación del mundo, espontánea y directa. Los impresionistas eliminaron los detalles minuciosos y tan solo sugirieron las formas, empleando para ello los colores primarios. El término impresionistas les fue impuesto de modo peyorativo por el crítico Louis Leroy, al ver la obra de Monet, Impresión al atardecer o Impresión al sol naciente, en la exposición de 1874. Lo habitual era exponer en el salón oficial, pero los nuevos artistas tenían que buscar lugares alternativos donde les permitieran exhibir sus obras. Las figuras principales del movimiento fueron Édouard Manet, Degas, Claude Monet, Auguste Renoir, Morisot, Pissarro y Sisley. La obra literaria de Seurat es extensa y variada. Fue poeta, escritor, periodista, pedagogo y orador. Además de sus libros, escribió numerosos artículos periodísticos, publicados en diversos diarios de Huelva, Sevilla y Madrid, además de las revistas El Granito de Arena y Cada Maestrito, esta última fundada por él en el año 1918. Los libros de contenido pedagógico son Cada Maestrito, Cosas de Niños, Luz de las Cumbres, Filosofía en Gotas y Resplandores de la Cruz, esta última de meditación espiritual, que resume su intensa religiosidad y su suprema exaltación del espíritu, muy en la línea de las mejores obras de la literatura mística española. Los otros libros son de temas variados: La Romería del Rocío, escrito en 1918, o La Emoción de España, en el que narra el viaje que 4 alumnos y un profesor realizan por España, examinando la geografía, la historia, el arte y la psicología de cada ciudad. Sal y Sol es una obra que recoge una serie de episodios cortos, verídicos, donde se describe la gracia de los trabajadores del mar, honrados marineros del Golfo de Nuba. Mi Relicario de Italia es un libro de recuerdos artísticos del viaje que realizó a Italia en 1904, con motivo del 50º aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. La obra maestra de España, escrita en 1930, trata con objetividad la gran obra cultural de España en América. También destacaron otras obras como España, las Castilla. En esta obra trata de la grandeza de España y la grandeza de Castilla. La Nueva Moción de España, escrita en 1937, es una adaptación al momento presente de su anterior obra, después de 14 años transcurridos, en los que España había sufrido dolores y desgarros, mutilaciones y ríos de sangre y muerte. En cuanto a su obra periodística, Seurat escribió en ABC, de Madrid-Sevilla, Blanco y Negro, El Correo de Andalucía, El Debate, La Unión y El Diario de Huelva. Pero también es de resaltar su obra oral, sus importantes discursos y conferencias por muchas ciudades de España y del extranjero, donde puso de manifiesto sus grandes y elocuentes dotes oratorias. En ellos explicaba sus métodos pedagógicos o defendía la enseñanza de la religión en las escuelas, ante la corriente que trataba de implantar el laicismo escolar. En otra ocasión, habló sobre la mística de Santa Teresa de Jesús, en una conferencia titulada Florales y Taresianas, pronunciada en la Universidad de Salamanca. Seurat abandonó sus carreras jurídica y política para dedicarse por entero a la educación de niños pobres, y después del desvalijamiento de sus escuelas, en aquellos días aciagos del año 1936, al ver derrumbado el mayor de sus amores, decepcionado de la vida, se trasladó a Sevilla. Al conocer al nuevo párroco de San Pedro, quedó Seurat conquistado por el influjo personal de aquel, y a su vez, el joven sacerdote, que veía las excepcionales dotes de Seurat y la gloria que podía dar al corazón de Jesús poniéndolas a su servicio, lo hizo colaborador suyo en las obras de acción social católica que emprendía en Huelva.
al mismo tiempo que iba conduciendo su alma hacia las alturas de la vida sobrenatural. En 1916, don Manuel González dejó Huelva, pues había sido nombrado obispo auxiliar de Málaga. Tras la marcha del arcipreste, Manuel Xirot asumió la plena responsabilidad de las escuelas del Sagrado Corazón de Jesús, manteniéndolas en funcionamiento hasta su muerte. Fiel a sus convicciones, el humanista nubense renunció en varias ocasiones a cargos nacionales en el Ministerio de Instrucción Pública e incluso el de Inspector General de Enseñanza Primaria de la República Argentina. Ello no fue óbice para atender a los requerimientos que la nación o las necesidades sociales le demandaban. En 1919 funda el Internado Gratuito de Maestros, que dura hasta 1934, en donde se imparte la enseñanza de magisterio a jóvenes, los cuales no disponían de medios económicos, dotándoles de una formación que constituye una gran renovación de la escuela moderna. Xirot fue, entre otras muchas cosas, abogado, magistrado suplente, diputado de la Asamblea Nacional, escritor y periodista, obteniendo como tal el Premio Mariano de Cavía en 1926 por su artículo El triunfo de las carabelas. Durante 30 años trabajó gratuitamente en las escuelas del Sagrado Corazón. Los últimos años de su vida fueron más bien amargos. Ya en la Segunda República, implantada en abril de 1931, fallaron las ayudas para las escuelas, y con el inicio de la Guerra Civil en 1936 vendría su destrucción y persecución a Xirot. Falleció el día 27 de febrero de 1940, siendo sepultado en la parroquia del Corpus Christi de la capital hispalense, y años más tarde sus restos fueron trasladados a su ciudad natal, La Palma del Condado, donde reposan en la actualidad en la capilla bautismal de la iglesia parroquial de San Juan Bautista. Fue un laico comprometido con la iglesia, y su motor, el Evangelio. Tiene calles con su nombre en La Palma del Condado, Sevilla, Huelva, Isla Cristina y otros municipios de la zona. Asimismo, numerosos colegios de la provincia de Huelva. Nosotros, el Colegio Buen Pastor, basamos nuestro ideario en fundamento de las escuelas del Padre Manjón y de Xirot, y en la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos. En el Buen Pastor, creemos que solo una metodología individualizada de enseñanza puede aprovechar eficazmente las capacidades de cada educando. Mientras esta metodología no sea totalmente viable, el colegio, a través del uso de ordenadores, tareas individuales, clases de apoyo y adaptaciones curriculares, deberá avanzar en esa necesaria individualización sin, por ello, dejar de investigar y probar nuevos sistemas para lograr la meta. La organización del horario escolar y la metodología empleada en el Buen Pastor deberán facilitar al alumnado la enseñanza al aire libre, en contacto directo con su entorno escolar, urbano y rural, lo que favorecerá su salud y la observación directa de lo que después, teóricamente, deberá asimilar. Nuestro reto es formar hombres y mujeres que, por encima de todo, sean buenas personas. Los alumnos del Buen Pastor serán ciudadanos cosmopolitas, apasionados con su trabajo, con principios de voluntad enérgica, y trabajaremos para que estén dispuestos a situar el interés colectivo por encima del propio. Intentaremos sembrar estas semillas en ellos y aportarles las herramientas que potencien su inteligencia emocional para que sean capaces de sortear los múltiples obstáculos que nos ofrece el día a día. Para ello, apostamos por una enseñanza muy completa, con el bilingüismo como base y la motivación y el trabajo de las capacidades de nuestros alumnos como guía.